Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Compartimos la segunda parte de la entrevista que grabáramos el pasado lunes 24 a Luciano Laspina, economista, diputado nacional por Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Luciano, a tu juicio, ¿cuáles fueron las causas del fracaso económico de la administración Macri y qué autocrítica debería plantear Juntos por el Cambio para lucir creíble ante la opinión pública de cara a las próximas elecciones, ¿no? Tanto las de este año como las del 2023. Sí, es una pregunta sumamente compleja, pero que voy a tratar de resumir de la siguiente forma. Primero, cuando el populismo macroeconómico se instala en una sociedad, y así le pasó a Latinoamérica en buena parte del siglo pasado y a Argentina en buena parte del siglo pasado, salir del populismo es muy complejo, porque muchas veces las transformaciones que implica generan costos sociales en el corto plazo que generan, digamos, insatisfacción y plantan las semillas para el retorno del populismo muchas veces, ¿no? Este me parece que es un elemento que tenemos que mirar en perspectiva histórica. Salir de los populismos generalmente ha sido más, el fracaso ha sido más la regla que la excepción. Primer punto. Segundo punto, el presidente Macri heredó una crisis asintomática. ¿Qué quiere decir? Que había en la gente una demanda de cambios en materia de orden político, de mayor honestidad, de mejora de las instituciones, de mejora de la convivencia política, pero no había un mandato claro de cambio en el frente económico, porque la economía, incluso en el 2015, venía creciendo relativamente bien, obviamente crecía solo en los años electorales, caía en los años no electorales, la inflación había sido 40% en 2014, pero había bajado el 25% en el 2015, y entonces el mandato de cambio económico era un mandato social muy débil. Y esto también explicó que la política económica de Mauricio Macri haya sido una política mucho más gradual, de transformaciones mucho más lentas, que comenzaron a hacerse cuando nos empieza a sacudir la crisis macroeconómica del 2018. Y hay un factor que obviamente lo reconoce el propio Macri en su libro, que es esta idea de una falta digamos, de mandato político para cambios económicos más drásticos, llevó a lo que se conoció como el gradualismo, que fue esta tesis de ir bajando el gasto público de manera gradual, lo cual llevó a tener que tomar crédito en el mercado internacional y en el mercado local para poder financiar la transición a ese equilibrio, y eso generó endeudamiento de corto plazo que generó turbulencias allá por el año 2018. Esta, digamos, asincronía entre una política monetaria que buscaba ir rápido para bajar la inflación y una política fiscal que fue mucho más lenta, generó un desequilibrio que después se pagó muy caro. ¿Qué quiero decir con esto? Mauricio Macri tuvo que hacer en los 2 últimos años de gobierno el trabajo que tendría que haber hecho los 2 primeros, y eso le costó la reelección. Ahora, el rumbo general que había tomado el gobierno de Mauricio Macri era el rumbo de precisamente transformación, modernización, mejora de los mercados para que haya más inversión. Se recuperaron el mercado de la carne, el mercado de la energía, empezaron las inversiones, el empleo hasta el 2018 venía en ascenso y la inflación en descenso. Pero claro, esta falta de sincronización en la política económica, que tuvo como inicio la falta de un mandato político claro en la sociedad para cambiar un modelo económico que ya se había agotado en el año 2010, pero que la sociedad todavía no lo había percibido, es lo que llevó a esta suerte de híbrido en la política económica, que es el peor de los mundos, porque no era ni una cosa ni la otra, y en ese gradualismo se pagaron serios costos, no solo a nivel político, fundamentalmente a nivel económico y social, y eso quizás haya sido lo más lamentable. Quizás el mensaje general que podemos sacar es que es tan evidente que retornar al pasado, como está intentando hacer el kirchnerismo, nos lleva a las mismas recetas que nos llevaron a ese fracaso que hubo que empezar a tratar de salir en el 2015,
veamos lo que está pasando con la energía, que está colapsando, veamos lo que está pasando con el mercado de la carne, la inflación, etc. Así que reivindicar ese rumbo es lo más importante. Ahora, no faltó, y esto para tener en cuenta para las próximas elecciones, es capacidad de comunicar la gravedad de la situación y qué habría que hacer para revertir ese deterioro económico e institucional y encaminarnos en una estrategia de crecimiento. ¿No faltó convicción Efectivamente, también? faltó convicción en algún punto, faltó discurso, faltó diálogo muchas veces con la población, y eso lo reconoce el propio Macri, donde inicia en su segunda campaña electoral después de las PASO, inicia un nuevo diálogo y explicándole a la sociedad, y eso genera una gran remontada, ese 41% de gente que fue y lo apoyó, como diciendo, sí, esto es durísimo, lo que venimos atravesando, pero estos 2 años no podemos tirar por la borda, sigamos adelante. Y ese 41% apoyó a pesar de las enormes dificultades que había en aquel momento, digamos, Sí. desde el punto de vista de la inflación, la recesión, el desempleo. Entonces, pero estábamos en la dirección correcta. Y esto me parece que un porcentaje muy grande de la sociedad. Y otro porcentaje de la sociedad se dejó encandilar con la heladera llena de Alberto Fernández, la idea de que el kirchnerismo volvía moderado y mejorado, y terminamos otra vez en el kirchnerismo duro y puro, en manos de los delirios absolutistas de Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que esto, además en las recetas de Axel Kicillof en materia económica, porque hoy está evidentemente corrido del escenario el ministro Martín Guzmán, y las decisiones políticas de política económica las toma Axel Kicillof desde el sillón de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, lo que hay que volver a poner, me parece a mí, en eje, es la vuelta a este debate, si vos querés, por no decir pelea, entre la Argentina productiva y la Argentina de la dádiva. Yo creo que acá está el eje central. Nosotros tenemos que plantear no una agenda de ajuste, de corrección, que más allá de los desequilibrios enormes que nos va a dejar el cuarto gobierno kirchnerista, sino básicamente volver a recrear una agenda de empleo. Una agenda de empleo en un país que hace que desde el año 2007 que no crea empleo neto en el sector privado, que ha destruido empleos en el sector privado y los ha sustituido con empleo muchas veces subsidiado en el sector público o en planes sociales, que sube impuestos para financiar ese gasto y hunde al sector privado en ese proceso, lo cual genera menos empleo privado y más empleo público y planes, lo cual requiere subir impuestos. En ese círculo vicioso lo tenemos que cortar de lleno y poner la agenda de la creación de empleo. Ahora, la creación de empleo requiere que todos pongamos sobre la mesa algo. Los sindicatos, los empresarios, el Estado, todos juntos poniendo algo sobre la negociación para que pueda revivir el empleo. Si vos querés algo parecido a lo que se hizo con los convenios laborales de Vaca Muerta, donde el Estado bajó impuestos, puso lo suyo, los empresarios hicieron su aporte y los sindicatos lo suyo. ¿Qué pasó? Hasta el derrumbe de los precios del petróleo, que empezó una revolución de producción y empleo que benefició a todos. En ese círculo virtuoso tenemos que poner a la Argentina y salir del círculo vicioso de la destrucción de empleo privado, el aumento del empleo público y el aumento de impuestos que vuelve a generar caída del empleo privado. Claro. Ahora, los otros días Patricia Bullrich planteó la necesidad de una flexibilización laboral, de generar acuerdos contractuales libres y voluntarios. ¿Coincidís que es parte de lo que habría que hacer para generar empleo, para incluir a la gente desempleada y a los que están en negro? Yo creo que la legislación laboral, no hay duda, y te lo dicen los sindicalistas en off, que hay que modernizarla. Vos no podés seguir con un convenio laboral de 1974, cuando había máquina de escribir, en un momento donde hay un iPad y la gente trabaja desde la casa. Me parece que es una cuestión de sentido común, que así debe ser. Lo pidió Randazzo, lo pidió Labaña, no lo pidió Patricia Bullrich. O sea, la gente que mira la realidad y entiende la realidad se da cuenta que es insostenible tener un privilegio que se achica cada vez más para unos pocos y excluye a la mayoría. Pero además, los propios trabajadores de esos convenios se van a beneficiar porque más actividad, más empleo va a implicar mejores salarios y más inversión, aumento de la productividad, que lo que Argentina no tiene desde hace muchos años. Entonces, no se trata de acá de que el plato lo paguen, de que las fiestas lo paguen los trabajadores y que el ajuste recaiga sobre ellos. No es eso la agenda que queremos. La agenda que queremos es una agenda de crecimiento y gestión. Entonces, la modernización laboral va a ser un condimento más
de Claro, los muchos que tenemos que poner arriba de la mesa para crear empleo e inversión. sí, tal cual. Bueno, Esa es la forma de justamente, cosas, lo que ha hecho el mundo, no es lo claro, que hemos hecho nosotros, ¿no? claro. Exactamente, lo que ha hecho el mundo. Bueno, vos mencionaste una variable decisiva, cómo aumentamos la inversión privada, ¿no? Que es la única generadora de empleo genuino. Exactamente, tenemos primero que dar la batalla cultural por esto. Digamos, venimos de un clima que ha instalado el kirchnerismo durante sus 12 años, más los 4 años que va a tener ahora, de clima antiempresa. Digamos, donde el Claro, empresario es claro. malo, donde los inversores son malos, donde las petroleras son malas y las pymes son buenas y la gran... Esta idea, esta locura en la que nos ha metido el kirchnerismo de buenos y malos, grandes y chicos, porteño versus provincia, energía versus ambiente, toda esta locura en la cual nos ha metido para meternos en una pelea permanente, nos ha llevado a este ciclo de decadencia que lleva muchísimos años. Entonces tenemos que romper eso. Primero batalla cultural, pero eso lo tenemos que apoyar con una agenda pro crecimiento y pro empleo. Tal cual. ¿Qué tiene que ser la agenda? Alguien me dirá, bueno, pero ustedes ya lo quisieron hacer, quizás lo quisimos hacer, pero no lo hicimos con la fuerza que había que hacer, ni con la energía para que los costos superen los beneficios. Sí, tal Porque cual. cuando usted hace la cosa media, aparece de las reformas, y esto está muy estudiado en la literatura, las reformas que se hacen a media generan que uno es muy rápido en ver los costos de determinadas medidas. Por ejemplo, si uno tiene que subir tarifas, lo ve al otro día en el recibo de la luz, pero hasta que llega la energía que se le cortaba en el verano y ahora ya no se le corta más, eso tarda 6 meses. Entonces, hay que hacer las reformas rápido y todas juntas para que los beneficios superen a los costos y la ciudadanía pueda ver que el camino emprendido es el camino correcto. Sí, la situación de deterioro económico, de pobreza, de joven que se quiere ir del país, empresas multinacionales que se están yendo, plantea la necesidad de un programa integral, ¿no? Ya no hay margen Sí. para medidas aisladas. Último punto, Luciano, te pido un breve anticipo de esta charla que van a dar junto a David Schleret de cómo facilitar la recuperación del sector privado. Algo ya has anticipado, 2 o 3 líneas estratégicas. Sí, efectivamente, bueno, David, además de compañero mío en el blog, es un gran amigo, un militante incansable, así que tengo el placer de acompañarlo en esta charla. Obviamente vamos a hablar de estos desafíos, los desafíos que tiene la oposición de cara al 21, al 23 y a la conformación de un nuevo gobierno que sea un gobierno amplio, generoso, que pueda generar una agenda de trabajo y de inversión y de exportación también, ¿no? Me parece que este es el gran desafío. Y bueno, obviamente también vamos a discutir cómo tiene que plantarse el Juntos por el Cambio como oposición, de aquí hasta el 23, en lo que nosotros creemos tiene que ser firmes para ganar y generosos para gobernar. Bien, esto va a ser el viernes 28, que cuando la edición estreno de este programa salga al aire va a ser mañana viernes, digámoslo así. Viernes 28 del 5 a las 18 horas. Ese es el programa, Efectivamente. ¿no? Así que los esperamos a todos y ojalá sirva para que encontremos ideas y los argentinos podamos estar un poco más unidos con un consenso más claro que hay que hacer, porque si no juntamos esa masa crítica de argentinos empujando por el empleo, la inversión, la empresa privada y las exportaciones, nos vamos a quedar con esta Argentina decadente de los planes sociales, la dádiva, la tarjeta alimentar, para financiar una pobreza que lamentablemente no para de crecer. Sí, sí, tal cual. Y hay una gran demanda de una buena parte de la sociedad civil en cuanto a que la oposición plantee propuestas contundentes, ¿no? Eso es lo que yo percibo en aquellos con quienes hablo. Por eso la necesidad de que la oposición esté a la altura del desafío que hay que encarar. Efectivamente, creo que nosotros tenemos un desafío muy grande de poder mostrar a la sociedad que ese camino de cambio que tuvo dificultades, el rumbo es correcto, hay que hacerlo mejor y hay que poder salir de este pantano y que la gente, la sociedad no caiga en la decepción, que es el riesgo más grande que tenemos en la Argentina, porque es lo que más daño nos haría a los argentinos, que la sociedad se aleje de la clase política. Así que lo que estamos todavía remando en la dirigencia política, estamos tratando de ser una alternativa relativamente seria y sobre todo esperanzadora, que es lo más complicado de todo esto, ¿no? Después de tantas décadas de fracaso, tantos gobiernos, tanta lucha innecesaria, queremos representar eso y ojalá la sociedad nos vuelva a dar una oportunidad. Sí, sí, tal cual. Fundamental porque yo percibo también mucho desánimo, ¿no? Por eso
generar entusiasmo a partir de propuestas concretas y contundentes. Efectivamente, creo que este es el gran desafío que tenemos como oposición y creo que toda la clase política, pero fundamentalmente Juntos por el Cambio, que ha representado esa esperanza de cambio precisamente en sectores amplios de la sociedad, incluso en ese 41% que aspiramos a ampliar. La verdad que tenemos un trabajo grande en que la sociedad no le dé la espalda a la política, porque esto sería el mejor negocio para los que viven de la política y no para los que quieren que la política sea un instrumento de cambio y de mejora para la sociedad. Gracias, Luciano, por tu tiempo. Gracias a usted por la nota y esta entrevista tan agradable. Un gusto. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.